Buenas y bendecidas tardes, mis queridos hermanos. Buenas y bendecidas tardes. Les saluda su hermano y amigo, el pastor Roberto Lechuga, dándole gracias a Dios en esta tarde por el privilegio que nos permite de nuevo estar en este lugar con el mejor de los propósitos, bendecir su vida, fortalecer su fe, pidiendo a Dios una palabra que pueda depositarse en nuestros corazones para fortalecernos en tiempos tan adversos, tiempos que nos anuncian la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias damos al Señor porque podemos por este medio llegar a los hogares que puedan estar en necesidad, llegar a los lugares donde pueda haber cualquier tipo de angustia, cualquier tipo de aflicción, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, reconociendo que en Cristo Jesús somos más que vencedores, somos más que victoriosos. A Él le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, que hizo los cielos, que hizo la tierra. A Él sea nuestro reconocimiento en esta hora. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, de quien somos y a quien servimos, Señor, te damos gracias en esta tarde, porque podemos llegar, Señor, hasta el trono de tu gracia, para hallar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Te pedimos que escuches nuestra oración, que escuches nuestro clamor, que podamos llegar, Señor, con un propósito firme, Padre Celestial. Gracias porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es el imperio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Contigo, Señor, somos más que vencedores, contigo somos más que victoriosos. Te pedimos que esta palabra, Señor, que tú pones en nuestros labios, venga de tu corazón, Señor, y pueda impactar las vidas que están en necesidad, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te presento a mis hermanos que puedan venir en camino, Señor. Tráelos con bien, tráelos en salud, tráelos en bendición, oh Padre Celestial, para que juntos podamos gozarnos en tu santa presencia. Bendice, Señor, a tu heredad. Pedimos, Padre, tu bendición sobre el centro de avivamiento, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, sobre cada hermano, sobre cada hermana, Padre Celestial. Oh Dios eterno, que están en contacto, Señor, que están poniéndose de acuerdo con nosotros, Padre Celestial, para llegar en términos, Señor, oh Padre de bendición, en medio de las familias necesitadas, Dios mío, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, Rey de reyes, Señor de señores, Dios omnipotente. Contigo, Señor, oh Padre Celestial, venimos destruyendo toda fortaleza del enemigo y publicando, Señor, que somos, Padre Celestial, parte de tu generación, parte de una generación de impacto, parte de una generación de victoria, Dios mío, parte de una generación de conquista, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Contigo, Señor, estamos seguros que iremos, Padre Celestial, de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Tuyo es la gloria, la honra y la alabanza hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén y amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo número 10. Hebreos en su capítulo número 10, versículo 26 al 31. Hebreos capítulo número 10, del versículo 26 al 31. Invitamos a los hermanos que están en sus hogares a que también abran su Biblia y participen con nosotros de la lectura de la palabra de Dios, que es una bendición verdaderamente. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Hebreos 10, del 26 al 31, leemos a la letra en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden sentarse. Esta mañana estuvimos hablando de las profecías bíblicas. Estuvimos hablando de todo lo que nos revela la proximidad del retorno de Cristo a la tierra. Es decir, todas las profecías que se relacionan con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se dice que Cristo viene pronto y debemos de estar preparados. Si Cristo está a las puertas, la iglesia tiene que estar preparada. Tenemos que estar apercibidos. Y la pregunta en esta tarde sería: pastor, ¿y cómo podríamos nosotros estar preparados? ¿Cómo podríamos prepararnos? Si usted se da cuenta, en la vida todo es a base de preparación. Tanto en lo que se trabaja, en lo que se estudia, en lo que se ejercita, en un viaje, en una necesidad, en un desastre natural, todo tenemos que tener algún tipo de preparación. Cuando hablamos de que Cristo viene y que está a las puertas, obviamente nosotros tenemos que estar preparados. Entonces vamos a mencionar, como lo dijimos esta mañana, que estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos momentos y las señales nos indican la proximidad de nuestro Señor Jesucristo. Así es que debemos de estar preparados. ¿Qué significa eso? Entonces, exactamente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? ¿Y qué es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Jesucristo espera de nosotros? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que nosotros vamos a vivir? Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Todos sabemos y conocemos los detalles del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También sabemos que creció el niño en Nazaret, en conocimiento, en sabiduría, y se hizo hombre. Murió por nosotros en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio de la cruz nos salvó del pecado, nos salvó de la condenación y nos dio acceso a la vida eterna. Muy bien, Él sufrió y pasó lo que debimos de haber sufrido nosotros, lo que nosotros debimos de haber padecido a causa de mis pecados. Roberto Lechuga tuvo que haber padecido por los pecados de Roberto Lechuga, y cada uno de ustedes tendría que haber padecido por sus propios pecados. Usted no puede padecer por el mío, yo no puedo padecer por el suyo, pero hubo alguien que padeció por todos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Eso quiere decir que con su muerte física, porque dice Juan, capítulo número 1, que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. El nacimiento de Jesús fue en Belén de Judea, y aquel niño creció, se fortaleció en el Señor, y con su muerte física fueron borrados todos los pecados pasados de aquellos que recibimos a Cristo. Los pecados pasados fueron borrados porque decidimos un día arrepentirnos. Decidimos un día
volvernos al Señor. Decidimos un día confesar nuestros pecados delante de nuestro Padre Celestial. En otras palabras, decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Usted y yo, en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros pecados pasados fueron borrados. Fueron borrados, bendito el nombre de Señor Jesucristo. Y andando bajo la autoridad de Cristo, moviéndonos como los nuevos hombres el resto de nuestra vida. Esto es importante porque desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús, nuestra vida es diferente. Nuestros pecados pasados son perdonados y desde ese momento comenzamos a vivir una vida diferente. Pero esta vida diferente es desde el momento en que recibimos a Cristo hasta el último día de nuestra vida. Es decir, el resto de nuestra vida. Y, hermano querido, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él nos está haciendo el regalo más hermoso, que es la vida eterna. Jesucristo resucitó. Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Es decir, de nada sirve que prediquemos si Cristo no hubiese resucitado. Y Pablo decía, mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero hay buenas noticias, como decíamos esta mañana, que en medio de toda circunstancia tenemos al Cristo resucitado. Es que Cristo sí resucitó y nos da el derecho legal de vivir eternamente delante de Dios. Y es ahí donde nosotros como cristianos, como hijos de Dios, concluimos que la salvación para nosotros es gratuita, pero en realidad tiene un precio, porque Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación no es gratis, la salvación nosotros la recibimos sin hacer nada, pero hubo alguien que sí pagó por nosotros. Así es de que es solamente por medio de Cristo que yo puedo ser salvo, y no es por buenas obras, no es por filosofía, no es por religión. Ninguna persona que practique cualquier religión puede decir que es salva, porque solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nosotros podemos decir que tenemos salvación y vida eterna. ¿Esto qué significa? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo quedan pagadas todas nuestras deudas, que no tenemos nosotros nada que deber, porque Cristo lo pagó por nosotros. Estoy hablando de nuestras deudas pasadas, de los pecados pasados, porque eso es lo que Cristo pagó. Obviamente que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando Cristo me salva, cuando Cristo me paga mi deuda, es como cuando usted hace una bancarrota y se queda cero deuda y comienza una etapa nueva. Cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo, estamos empezando nuestra vida en cero pecado. Estamos empezando nuestra vida sin ningún tipo de condenación. Ahora bien, ¿qué sucede a partir de ese momento con los pecados que voy a cometer después? Porque le estoy diciendo que nuestros pecados pasados fueron perdonados. Pero usted y yo, si somos honestos, sabemos que después de que Cristo perdonó nuestros pecados, nosotros seguimos pecando. Y si alguno que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. En todo, tenemos que aclarar primero, hacer ciertas aclaraciones, que cuando nos sometemos nosotros voluntariamente a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, decidimos nosotros, tuvimos una convicción personal de dejar de pecar. Usted y yo decidimos dejar de pecar, porque, hermano, no podemos nosotros decir que hoy acepto a Cristo, me perdona los pecados pasados, pero yo continúo pecando. Si yo me arrepiento, dice la Biblia que sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. No se trata de que yo confiese, hermano, que soy un pecador. Si no hay un arrepentimiento genuino, la sangre de Cristo no nos va a limpiar de pecado y de maldad. Pero desde que yo tomé muy convencido
en una manera intencional, dejar de pecar, entonces, mi querido hermano, es algo diferente. Pero aunque nosotros tomemos la decisión, escúchame bien, de dejar de pecar, es claro que por nuestra condición humana, es claro que por ser nosotros hombres y mujeres que estamos todavía en nuestra carne, vamos a tener varias ocasiones en que muy probablemente vamos a caer en las garras del pecado. Esto puede ser por una mentira, un mal pensamiento, una crítica, un chisme, una calumnia, un robo, muchas formas en que nosotros podemos pecar. Entonces, también con su sacrificio, nuestro Señor Jesucristo nos abrió las puertas para que podamos presentarnos delante de Dios. Entonces, yo sé que si peco, no entraré al reino de los cielos. Así como estoy convencido de que Cristo perdonó mis pecados pasados, así como estoy convencido de que mi carne me va a llevar a pecar, Pablo decía que lo que él quería hacer, eso no lo hacía. Y lo que no quería hacer, eso era lo que él hacía. Y nosotros muchas veces tenemos grandes luchas. Entonces, arrepentirnos de nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios cada día es lo que nosotros tenemos que procurar. ¿Eso quiere decir que cada día le tenemos que pedir perdón a Dios? Sí, cada día tenemos que pedirle perdón a Dios. Cada día tenemos que humillarnos delante de Dios. Pero eso no significa tampoco que como cada día tenemos que ponernos a cuenta de Dios, Dios le está dando a usted una licencia para que peque. Dios no está diciendo, como te puedes arrepentir cada día, peca hoy y te arrepientes en la noche. ¿Verdad? Porque no es eso lo que Dios nos está diciendo. Para Dios lo que cuenta es la intención del corazón. Dios conoce tu corazón. Dice la Biblia que el corazón es perverso y que no hay quien lo conozca, solo Dios lo conoce. Nuestro corazón nos engaña, es engañoso, es perverso. De aquí salen cosas que nosotros ni siquiera sabemos que este corazón tiene escondida. Entonces nosotros tenemos que entender, mi querido hermano, que cuando Dios dice que tenemos el privilegio de buscarlo a Él para pedirle perdón cuando hemos pecado después de haber recibido a Cristo, no nos está dando Dios una licencia para que pequemos y le pidamos perdón a Dios cada día. Entonces le decía, si nosotros llegáramos a hacer eso, si nosotros llegáramos a actuar de esta manera, si nosotros llegáramos a vivir una práctica pecaminosa, si nosotros nos engañáramos a nosotros mismos, si nosotros fuéramos personas que pecamos con intención, que pecamos intencionalmente, convencidos de que yo puedo pecar porque Dios me va a perdonar, que es la forma que muchas personas viven, hermano. Entonces, hermano, le quiero decir que seremos condenados irremediablemente porque estamos jugando con Dios, porque estamos haciendo del pecado una práctica, porque nos estamos engañando nosotros mismos y no vamos a encontrar ningún tipo de misericordia de Dios. Por eso leímos nosotros en Hebreos capítulo 10. Ahora sí podemos entender más claramente lo que leímos. Si pecamos voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, acuérdense que Juan 8:32 nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Eso quiere decir que en el momento en que yo recibí la verdad, ¿qué es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy la verdad. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y la vida. Dice que si nosotros pecamos voluntariamente, si nosotros nos olvidamos de todo lo que el Señor hizo, sin tener el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio. Ya no podemos hacer nada por los pecados, porque habiendo conocido la verdad, ahora estamos pecando voluntariamente. Estamos pecando intencionalmente. Estamos pecando porque sabemos
que Cristo nos puede perdonar. Entonces, podemos vivir una vida de pecado, de libertinaje, y en la tarde nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y vamos al cielo. Eso no es así. Dice el versículo número 27 de Hebreos 10. Nos queda una horrenda expectación de juicio. Eso es lo que nos queda. Si nosotros pecamos voluntariamente, entonces tenemos que saber que vamos a tener que enfrentar un juicio. Y luego dice no solamente de juicio, sino que de hervor de fuego. Imagínense, imagínense. Por eso dice el versículo 31 que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo sé que Jesucristo perdonó nuestros pecados. Yo sé que Jesucristo me dio vida eterna. Yo sé que Jesucristo lo hizo todo por mí. Pero si yo peco voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento de Cristo, ya no queda más sacrificio por el pecado. Jesucristo murió por mis pecados, pero yo tengo que honrar a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Hebreos capítulo 10, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. El versículo 28 dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, si alguien estaba en la ley, violaba la ley de Moisés, esta persona era lapidada, esta persona moría. Y muchas veces los quemaban para que no quedara memoria de ellos, porque estaban violando una ley. Ahora, usted sabe que ya no estamos bajo la ley. Usted sabe que estamos bajo la gracia. Sin embargo, dice el versículo 29, ¿cuánto más? Si por la ley moría así la gente, ¿cuánto más mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Porque cuando nosotros, hermanos, somos perdonados es porque reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados. Pero cuando nosotros pecamos voluntariamente, estamos pisoteando, de acuerdo a la palabra del Señor, al Hijo de Dios. Dice que es como tener por inmunda la sangre del pacto, fíjese hermano, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Esto es importante, porque cuando nosotros voluntariamente pecamos después de haber recibido la salvación, estamos teniendo en poco a Cristo. No nos importa Cristo. Y cuando habla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, me importa tampoco poco. Entonces estoy teniendo como inmunda la sangre de Cristo. Esa sangre que es tan poderosa. Los demonios tiemblan delante de la sangre de Cristo. Con solo recordar la sangre de Cristo corriendo en el madero, hermano, y siendo derramada por amor por cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Los demonios no lo soportan. Entonces nosotros tenemos que entender que esa sangre es preciosa. Y cuando nosotros estamos pecando voluntariamente, estamos teniendo nosotros por indigno y por inmundo la sangre de Cristo. Ahora sí entendemos el 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La gente dice que Dios es amor y perfectamente bien dicho, Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Pero cuando nosotros no le damos al Señor, no le damos al Señor Jesucristo su lugar, no lo reconocemos como Él es, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hermano querido, estamos en un problema grande. Es cierto que Dios no tomará en cuenta nuestra vida anterior de pecado. Dios no va a tomar en cuenta esa vida anterior, porque ya Dios perdonó a través de la sangre de Cristo nuestra vida anterior. Pablo le escribió a los romanos en el capítulo número 8 y versículo número 4 y dice que es bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es bienaventurado, es dichoso, el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Y Romanos capítulo 8, en el versículo número 1, nos dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos que entender, mi querido hermano, que de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor ya no toma en cuenta mis pecados de ayer, ya no toma en cuenta mis pecados que yo le confesé en el momento en que recibí a Cristo. Y Él sabe que en mi humanidad yo voy a continuar pecando, pero no está hablando de pecados intencionales,
No está hablando de pecados que yo busque voluntariamente cometer con la intención de pecar y pedirle perdón a Dios después de pecar. Porque entonces es horrendo caer en las manos de un Dios vivo. Usted sabe que en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 17, el apóstol Pablo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí está hablando del primer nacimiento, está hablando del nuevo nacimiento, perdón, está hablando del nuevo nacimiento, cuando la persona se convierte y recibe a Jesucristo como su único y salvador personal. Hasta ahí nuestros pecados fueron perdonados. De ahí en adelante son los pecados que nosotros vamos a cometer después de haber sido perdonado. Y Miqueas escribe algo interesante en el capítulo número 7, versículo 19. Miqueas escribe algo muy interesante en el capítulo 7, versículo número 19, cuando dice que el Señor volverá a tener misericordia. Es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y dice que va a sepultar nuestras iniquidades. Nuestras iniquidades van a ser sepultadas y echará al profundo mar todos nuestros pecados. Todos. O sea que el mar está lleno de pecados de los cristianos que hemos cometido y que el Señor los ha llevado a lo profundo. Jesucristo también dijo lo mismo: sepultaré tus pecados en lo profundo del mar. Y agregó: y nunca más me acordaré de ellos. O sea que Dios los olvida. Nosotros tenemos que olvidar esa vida de pecado. A veces los recuerdos vienen y parece que nos deleitáramos en el pecado de ayer. Y el enemigo está tratando de desviar nuestro pensamiento y acercarnos, óigame bien, a lo que es la vida de ayer. Una vez que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, Dios tendrá en cuenta nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿yo tengo una nueva vida? Sí. ¿Las cosas viejas pasaron? Sí. ¿Todas son hechas nuevas? Sí. ¿No tengo ninguna condenación porque estoy en Cristo Jesús? Sí, no hay condenación. Pero acuérdese que leímos al principio, mi querido hermano, que si yo peco voluntariamente, en el versículo 26, si yo peco voluntariamente, entonces estoy en un problema serio. Si yo peco voluntariamente, estoy en un problema serio, porque habiendo sido perdonado, habiendo sido librado de la muerte, habiéndome el Señor rescatado del mismo infierno, ahora estoy teniendo por inmunda la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces Dios demanda una vida diferente de nosotros, y aquí es donde entramos a la santidad. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De tal manera que no somos santos. Dice que sigamos la santidad, que la sigamos. Nosotros tenemos que procurar entonces, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos por vivir una vida de rectitud. Es muy difícil, pero podemos lograrlo en el nombre de Cristo, porque cada uno de nosotros tenemos pruebas diferentes y luchamos de diferente manera con nuestra propia carne. Nuestra carne quiere traicionarnos. Entonces, mi querido hermano, si yo no vivo una vida de santidad, tengo que tener muy claro y muy presente que cuando Jesucristo regrese, cuando Jesucristo venga por segunda vez, me va a pedir cuenta de mis actos, me va a pedir cuenta de lo que yo he hecho. Todas mis obras, buenas y malas, serán presentadas delante de Él y seré juzgado de acuerdo a su palabra. Entonces el Señor Jesucristo viene un tiempo después, ya no a salvar, sino que viene a juzgar. El que es hoy tu Salvador, mañana será tu juez. Y cuando se presenta como juez, Él va a ser un juez justo. Y acuérdense que hemos aprendido que la palabra de Dios dice que no dará por inocente al culpable.
todo el alma que pecara morirá. Romanos 3:23, Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte y esa es la sentencia del hombre. Entonces la Biblia dice que todos, sin excepción, vamos a ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Lo dice Romanos en el capítulo número 2. Quisiera leer con ustedes el versículo 5 del capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 2, versículo número 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón. Y aclara aquí Pablo, no arrepentido. Entonces, por tu dureza, tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, mi querido hermano, lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 2, versículo 5, versículo número 6, hermano, nos hace temblar. Al menos a mí me preocupa tremendamente porque el versículo 6 dice que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si Dios me va a llevar a un juicio, yo tengo que entender que Dios va a ver mis obras y me va a dar un justo pago. Y ese justo pago, si yo he pecado, si yo he tenido como inmunda la sangre de Cristo, si he pecado voluntariamente, será un castigo horrendo, será un castigo de muerte. Y muchas personas que se dicen cristianas vivirán entonces lo peor que se puedan imaginar, porque el Señor les dirá, apartaos de mí, malditos, obradores de maldad, nunca os conocí. Y esto es tremendamente impactante, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es como Dios va a actuar? Si Dios es un juez justo, ahí en Romanos 2, versículo número 7, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Romanos 2, 7. Dice que nos va a pagar el versículo 6 conforme a nuestras obras. Y luego dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, si nosotros estamos esforzándonos, estamos luchando, tenemos por digna la sangre de Jesucristo, si estamos esforzándonos desde que Cristo nos salvó para vivir una vida de santidad, y de pronto viene un pecado, lo confesamos inmediatamente, nos arrepentimos delante de Dios, dice 1 Juan 1, 9 y 10, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Si yo lo confieso, pero sin caer en la práctica voluntaria que menciona la escritura que ocupamos. Entonces, si yo estoy en la lucha, si yo he confesado mis faltas delante de Dios, el Señor me ofrece, ahí en el versículo 7, en aquel día del justo juicio de Dios, vida eterna. Pero el versículo número 8 nos dice todo lo contrario, porque el versículo número 8 comienza diciendo ira y enojo a los que son contenciosos, aquellos que contenden, aquellos que no obedecen a la verdad. Y es que obedecer a la verdad, hermano, cuesta. Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Hay que ser muy valiente, hermano, para reconocer que nosotros cometemos muchas faltas. Hay que ser muy valiente para confesar nuestros pecados delante de Dios. No se trata de que usted se lo confiese a un hombre. Usted se lo comenta a un amigo, a un hermano, fíjese que hice esto, y el otro va, voy a orar por ti. Y eso está bien. Pero los pecados nosotros tenemos que confesarlos a Dios. Pero no solamente una simple confesión, sino que dice que tenemos que llorar por nuestros pecados, avergonzarnos delante de Dios, pedirle a Dios misericordia, porque Dios no va a ver tus obras, ni va a oír tus palabras, sino que Dios va a ver la intención que hay en tu corazón. Y cuando nosotros tenemos la verdadera intención del arrepentimiento, entonces Dios, que conoce el corazón y las intenciones de nuestro corazón, nos perdona
en el nombre de Cristo Jesús. Pero si no lo hacemos así, el versículo 8 nos dice que ira y enojo a los contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, mi querido hermano, si esa es la situación, la pregunta es, como decíamos esta mañana, Jesucristo viene pronto a buscar a su pueblo. Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Las profecías que estamos estudiando nos indican que podría estar más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, si esto es así, pastor, si yo tengo que estar viviendo una vida constante de arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, no porque practico el pecado, sino que a veces involuntariamente cometemos algún pecado. La Biblia dice que muchos pecamos de pensamiento, de palabra o de hecho. Y la mayoría de nosotros, hermanos, tal vez no son pecados de acciones, pero sí tenemos pensamientos. Sí tenemos a veces una lengua que se nos suelta y podemos proferir alguna palabra que no edifica, una palabra que hiere, una palabra que lastima. Entonces, ¿cómo nos preparamos, pastor, para la segunda venida de Cristo? Y este es el punto del mensaje en esta noche. Andando, número 1, en obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y para poder obedecer la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Conocerla. Y para poder conocerla, ¿qué tengo que hacer? Estudiarla. Entonces nosotros, para poder vivir una vida, hermano, de obediencia, yo tengo que saber lo que Dios quiere que yo haga. Y muchas veces sabemos lo que Dios quiere que haga alguien y lo relacionamos con otra persona. Y pensamos, esta palabra es para fulano, esta palabra le queda a sultano. Esto es como hecho para el niño de pastor, ¿dónde puedo conseguir ese mensaje? Porque se lo quiero llevar a una persona que conozco. Pensamos en las otras personas, pero no pensamos en nosotros mismos. Casi siempre los mensajes parece que fueran ad hoc para alguien en especial y no nos damos cuenta que Dios puede estar hablando a nosotros. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo cómo nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. El Señor obedeció, el Señor fue obediente. Nosotros cuando leemos la Escritura vamos a conocer los pensamientos de Dios, vamos a conocer los deseos de Dios. Mientras usted no conozca lo que Dios quiere o lo que Dios dice, fácil es no obedecerla, ¿verdad? Y cae una actitud de ignorancia, de ignorancia. Por eso dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mayor condenación tiene. Pero mire lo que dice, mayor condenación. No está diciendo que el que no hace lo bueno por ignorante no tiene condenación. Está diciendo que el que sabe lo bueno y no lo hace tiene mayor condenación que el ignorante. Entonces, Hebreos, en el capítulo número 5, versículo número 8, Hebreos capítulo 5, versículo número 8, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué actitud tomó nuestro Señor Jesucristo? Dice que aunque era hijo, en el versículo número 8 de Hebreos capítulo 5, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Dice que el Señor Jesucristo tuvo que aprender obediencia. Eso quiere decir que la obediencia se aprende, hermano. Y mientras yo no aprenda la obediencia, ¿qué voy a hacer? Un desobediente. Y por naturaleza, el ser humano es desobediente. Por naturaleza, nosotros cuando éramos pequeños, éramos desobedientes. Y crecimos con esa actitud. Y muchas veces nos cuesta ser obedientes con la ley, en los trabajos, que diríamos en las congregaciones. Nos cuesta movernos en obediencia. Y dice que el Señor padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. O sea que la obediencia nos lleva a la perfección. Cuando usted es obediente a Dios, Dios comienza a obrar de una manera sobrenatural en su vida y comienza a moverse de una forma especial. Y dice que perfecciona en nosotros, hermano, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, no que Jesucristo no fuera,
porque Jesucristo sabía que venía. Jesucristo sabía que, pero acuérdese que Él se hizo carne. Él se hizo carne. Tomó cuerpo semejante al nuestro. Y esa carne, hermano, esa carne, aunque el Señor nunca cometió pecado, el Señor nunca abrió su boca para proferir pecado, venía de María. Y María también era pecadora. Por eso el Señor Jesucristo fue tentado en San Mateo 4, fue tentado en el desierto por el diablo. ¿Y quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque Él tenía que padecer lo que nosotros padecemos. Jesucristo fue tentado, pero no fue vencido. De hecho, que cuando el Señor regresa del desierto, Jesucristo ya regresó como vencedor y comenzó su ministerio terrenal. Ahí fue donde comenzó el ministerio terrenal. Entonces, mi querido hermano, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Dice ahí el versículo número 8. Para todos los que le obedecen. Entonces, la salvación viene para los obedientes. Los desobedientes, los que tienen en poco la palabra, no van a recibir salvación. Por eso dice San Juan capítulo 17, en su versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros tomamos la Escritura entonces y la leemos, y en lugar de aplicarla en la vida de Juanito, de Panchito, de Marcos o de quien sea, la aplicamos en la vida de Roberto, entonces comenzamos nosotros a ser obedientes. Cuando usted comienza a aplicar la palabra en su propia vida. De tal manera, hermano, que Cristo fue obediente. Cristo aprendió obediencia, bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, si Él fue obediente, ¿tiene derecho o no tiene derecho a pedir obediencia de nosotros? Sí, porque Él nos mostró que pudo ser obediente. Él dio testimonio de que obedeció. Todo lo que el Padre le dijo, todo el Señor lo hizo. Así es que Él mismo lo ratifica como autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, la importancia, hermano. ¿Cómo puedo estar yo preparado, pastor? Sea obediente a la palabra de Dios. Sea obediente. Y la palabra de Dios nos va a confrontar con nuestra vida y nos va a llevar a hacer aquello que no nos gusta. Porque ese es el gran problema, que la palabra de Dios nos lleva a hacer aquello que nosotros no queremos hacer, porque no nos gusta hacerlo, porque es contrario a lo que yo pienso. Y es ahí donde entra en muchas vidas el, yo pienso, yo creo, yo no estoy de acuerdo, en eso no estoy de acuerdo. Eso no importa. Si usted cree, no cree, si está de acuerdo o no está de acuerdo, la palabra de Dios tendrá cumplimiento y tendrá que ser confrontado en aquel día un hervor de fuego y en un juicio terrible delante de nuestro Dios. Entonces el primer paso es ser obediente. Diga conmigo, debo de ser obediente. Entonces Dios descarta a todos aquellos que no le obedecen. Dios descarta a todos aquellos que no le creen a su palabra. Dios descarta a todos aquellos que no están viviendo, siguiendo la santidad. Bendito el nombre de Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos siguiendo la santidad para que no seamos absorbidos por el mundo. Este mundo es terrible. El mundo y sus deseos, hermano. Si usted no ha visto la película del progreso del peregrino de Juan Bunyan, le aconsejo que lo vea. Ahí se muestra claramente cómo le espera a las personas que siguen las corrientes de este mundo. Yo creo que la tengo en mi canal de televisión. Si la tengo, le prometo que se las voy a pasar un día aquí en el templo, para que vean ustedes cómo el enemigo trabaja, cómo el diablo obra, cómo el diablo quiere traicionarte, cómo el diablo quiere arrastrarte y llevarte a la misma muerte. ¿Cómo? Desobedeciendo la palabra de Dios. Así de simple. Entonces hay mucha gente que está en los templos, pero que no obedece la palabra.
Hay mucha gente que ama a Dios, pero no obedece la palabra. Y el Señor dijo en una ocasión, el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en San Lucas capítulo 6 dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les estoy diciendo? Entonces, mi querido hermano, cuando él hizo el primer milagro en Caná de Galilea, su madre, María, dijo, hagan todo lo que él les dice. Cuando nosotros hacemos todo lo que Jesucristo dice, esperamos milagros tan grandes, hermano. Esperamos cosas majestuosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que evitar que el mundo me absorba. Yo tengo que evitar que el mundo me atraiga. Dice la Escritura, Jesucristo dijo, están en el mundo, mas no son de este mundo. Nosotros estamos viviendo en un mundo de pecado, en un mundo atroz, en un mundo de falsedad, un mundo de mentira, un mundo corrupto, un mundo egoísta, hermano, lleno de ira, de enojo, de celos. Bendito el nombre de Cristo. En ese ambiente nos movemos nosotros. Y yo tengo que mantenerme libre de todo eso e irreprensible para cuando Cristo venga. Y lo puedo conseguir solo obedeciendo su palabra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Pablo era un hombre que exhortaba a la iglesia. Las exhortaciones de Pablo eran severas. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 2, y luego versículo 4, 5 y 6, dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mire, no dice que él sea un ladrón, sino que viene como ladrón. ¿Y cómo llega un ladrón? Sin avisarle. Un ladrón no lo llama a usted por teléfono y le manda un texto diciéndole, ¿sabes qué? Mañana voy a llegar a robarte, ¿verdad? Es que por favor no estés en la casa porque voy a llegar a robarte. Porque si el ladrón le dice eso, usted va a estar esperándolo ahí con la policía. Entonces un ladrón no avisa. Entonces cuando dice que vendrá como ladrón en la noche, está diciendo que nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Dice, mas vosotros hermanos, dice Pablo, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Ahora mire lo que dice. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice lo que aquí dice la palabra del Señor. Que nosotros tenemos que estar entonces velando constantemente. Nosotros tenemos que estar constantemente en arrepentimiento, constantemente en temor delante de Dios, constantemente en obediencia con el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mi querido hermano, cuando nosotros vivimos en santidad, ya no podemos movernos como el mundo se mueve. Ya no podemos hacer las cosas que el mundo hace. Estamos viviendo una vida diferente. Es ahí cuando el diablo se pone rabioso en contra de nosotros. Es cuando el diablo arremete contra tu vida. Es cuando vienen problemas que tú no esperas. Pero te voy a decir una verdad. Esta es la vida normal de un cristiano. Nosotros como cristianos vamos a tener luchas siempre. Vamos a ser atacados siempre. Porque el diablo viene con violencia sobre nosotros. El diablo quiere que nosotros cedamos al engaño, a la mentira del mundo para ser condenados con ellos. Así que la vida normal del cristiano es la que vivimos. Por eso tienes problemas, por eso pasas por angustias, por eso pasas por necesidades. Sin que tú te des cuenta, tu fe está creciendo, tu fe está siendo fortalecida. Tú cuando crece tu fe, la confianza que tú tienes en Dios se está haciendo mucho más firme cada día. Esa confianza se está haciendo sólida delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando yo me muevo en santidad, ya no es que ya no quiera yo vivir como el mundo vive, sino que ya no puedo. Ya no puedo, hermano. Llega un momento que tú estás tan lleno de la santidad de Dios, porque estás obedeciendo la palabra de Dios, que ya no puedes pecar. Antes sin Cristo no podíamos venir a un templo, no podíamos orar, no podíamos alabar a Dios.
no podíamos danzar, nos parecía ridículo todo. Ahora, hermano querido, tenemos la libertad de hacerlo. Ya tenemos la libertad de hacerlo y el mundo nos critica, el mundo nos señala por todo lo que hacemos. Pero ya no podemos estar en el mundo. A mí me invitan a una fiesta mundana. Yo no puedo estar ahí, hermano. Perdóneme, pero no puedo estar. Es algo que yo no digo, no puedo hacerlo porque soy pastor. No, es que ya no puedo. Ya no puedo. Existe algo que nos separó totalmente del mundo, bendito el nombre del Señor. Ya no vivimos bajo la voluntad del diablo, ahora vivimos bajo la voluntad de Dios y obedecemos su palabra, siendo obedientes a ella, bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios es muy clara. Usted sabe lo que dice Santiago, el medio hermano de Cristo, en el capítulo número 4 de Santiago. Versículo número 4, ahí en Santiago 4:4, cuando expresa que quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. Fíjese, si usted tiene amistad con el mundo, está dándole la espalda a Dios. Eso es lo que Santiago dice, porque Él nos demanda, hermano, que nos sometamos nosotros a su palabra, que nos sometamos nosotros a sus deseos y a su voluntad, bendito el nombre del Señor. En otras palabras, ¿por qué el Señor quiere que nos apartemos del mundo? ¿Por qué dice que si yo soy amigo del mundo me constituyo un enemigo de Dios? Porque, mi querido hermano, el Señor nos quiere alejar del pecado. El Señor quiere alejarnos de aquello que quiere seducirnos y nos asedia. El pecado está por todas partes, que Dios nos ayude, bendito el nombre de Señor Jesucristo. Santiago en el capítulo número 4, versículo 10, nos dice que nos humillemos delante del Señor y que Él nos va a exaltar. Fíjese, hermano. Si nosotros en humillación venimos delante de Dios, si nosotros, hermano, entendemos que la amistad con el mundo me constituye un enemigo de Dios, si yo sé que una fuente no puede dar dos aguas, dulce y amarga, imposible. Si yo sé que la comunión no tiene, la luz no tiene comunión con las tinieblas, ¿por qué entonces yo voy a buscar las tinieblas? Si ya no soy hijo de tinieblas, ahora soy hijo de la luz. ¿Por qué me voy a mover en la mentira cuando la verdad ahora está en mí? ¿Por qué voy a estar sujeto a la esclavitud de la cual ya fue liberado cuando Cristo ya pagó un precio por mí en la cruz del Calvario? Si la sangre de Cristo a mí me limpió, hermano querido, yo voy a luchar por mantener mi vida limpia de pecado en el nombre de Cristo. Soy pecador, pero soy un pecador arrepentido. Soy una persona que cuando peco me humillo inmediatamente delante de nuestro Dios. Bendito el nombre de Señor Jesucristo. No se olvide lo que Pablo le dice a los Corintios en su primera epístola, en el capítulo 6. En el versículo número 9 y versículo número 10, el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, 9 y 10, da una lista, mi querido hermano. Y ahí menciona a los injustos, menciona a los fornicarios, menciona a los idólatras, menciona a los adúlteros, menciona a los afeminados, menciona a los que se acuestan con hombres, los varones que se acuestan con hombres, menciona a los ladrones, menciona a los avaros, menciona a los borrachos, menciona a los maldicientes, menciona a los estafadores. Ninguno de estos dice heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es muy clara, hermano, y manifiestas son las obras de la carne. Usted sabe lo que el mundo quiere darnos en el nombre poderoso de Cristo. Es que toda esta lista de personas que se mueven en el pecado no heredarán el reino de Dios. Es imposible. La palabra de Dios no se puede invalidar. Somos nosotros, los lavados con la sangre de Cristo, los que estamos luchando en contra del mundo, los que no queremos ser seducidos por el pecado, los que estamos luchando por mantener nuestra vida, siguiendo la paz y siguiendo la santidad, porque sabemos que sin ella no veremos el reino de los cielos. El Evangelio según San Lucas, por el contrario, en el capítulo 21 de Lucas, versículo 34, 35 y 36, habla a la iglesia y le dice, hermano, Lucas 21, 34, 35 y 36, que nosotros tenemos que tener cuidado de ciertas actitudes, tenemos que tener cuidado de ciertas cosas.
Ya aclaramos lo que dice de toda la gente que no heredará el reino de los cielos. Pero dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Por eso tenemos que tener cuidado con la glotonería, hermano. El glotón es el que come y nunca se llena. El glotón es considerado un pecado muy grande delante de Dios. Dice, la glotonería, la embriaguez de los afanes de la vida y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Nosotros estamos en glotonería, estamos en borrachera, o estamos tomando. Hay gente que dice, yo no me emborracho, pastor, me tomo una copita. Óigame, yo tendría mucho cuidado con esto. Tendría mucho cuidado con esto. Muchos dicen, pero pastor, la Biblia dice que Pablo le recomendaba a Timoteo que tomara vino a causa de su mal de estómago. Y sí, en aquellos tiempos era como un tipo de medicamento, pero ahora hay otro tipo de medicamentos. Si usted tiene un problema de estómago, tome Pepto-Bismol, ¿verdad? Pero no diga, voy a tomar un vinito porque la Biblia dice, no, si hubiera habido Pepto-Bismol en aquel tiempo, le hubieran dicho, Pablo, tómate un Pepto-Bismol. ¿Verdad? Entonces, hermano, dice, cuidado con los afanes de la vida, con todas estas cosas, y que de repente venga Cristo. Entonces, ¿qué sería lo castigado? La desobediencia. El caminar en ese camino de peligro. Hay gente que le gusta, dice, es que a mí me gusta la adrenalina. Oye, aquí no cuenta eso, hermano, porque vendrá de pronto como un lazo, hermano. Ahí anda el cazador, el diablo, con un lazo. Anda tratando de atrapar. 1 Pedro 5:8 parece que menciona también. Dice que anda como león rugiente, hermano. Y el cazador anda con un lazo tratando de atrapar a los moradores de la tierra. Por eso dice, velad pues orando. Velad, orando. O sea, lo importante es que nosotros estemos alerta para que seamos tomados por dignos. Y al ser tomados por dignos, dice, escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces yo tengo que abstenerme de muchas cosas, hermano. Tenga cuidado. Yo predicaba hace unos días en la radio, me parece, y decía que tenemos que buscar la paz. Es importante la paz porque el diablo quiere quitarnos la paz. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si esa es la relación que tenemos, si eso es lo que estamos viviendo, si eso es lo que yo tengo que hacer, si yo tengo que guardar los mandamientos del Señor, si yo tengo que vivir una vida de paz, tengo que vivir una vida de principios bíblicos fundamentales, tengo que moverme en la verdad, tengo que moverme en la obediencia. Si estoy haciendo todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es justo, créame que el Señor nos va a guardar en aquel día. Cuando Cristo venga en gloria, hermano, nos vamos a la presencia del Rey de Reyes. Nos vamos con el Señor de Señores, bendito el nombre de Señor Jesucristo. Mientras tanto, como esta carne me está, hermano, atacando y está siendo seducida por el pecado, ¿qué tengo que hacer, pastor? Le digo, usted necesita y yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, Dios envió al Espíritu Santo para que nosotros podamos superar todas las debilidades que podemos tener. Usted sabe que la debilidad nos lleva a ser frágiles. Por eso yo siempre he dicho que cuando Jesús tuvo hambre, cuando estuvo en el desierto y tuvo hambre, mostró una debilidad humana. Su cuerpo tuvo hambre. Después de 40 días, no piense usted, como era el Hijo de Dios, el 40 días no era nada para él. No, era sujeto a un cuerpo semejante al nuestro. Y cuando estuvo 40 días, su cuerpo estaba cansado. Jesús estaba agotado y tuvo hambre después de 40 días de no comer. Y cuando se mostró débil, se apareció el diablo. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Lo tentó en medio de su debilidad para que Jesús pecara.
Por eso le digo, cuando nosotros estamos, hermanos, sin la presencia del Espíritu Santo, somos débiles en muchas áreas. Somos frágiles en muchas áreas. Sin el Espíritu Santo nosotros vamos a ceder muchas veces a las intenciones del enemigo. Así es de que si hay algo que a mí me cuesta dejar con mi propia fuerza, no puedo hacerlo con mi propia fuerza. Yo necesito la fuerza de Dios. Necesito el poder de Dios. Y cuando el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. El Espíritu Santo es una persona, tiene sentimientos. Él dice que clama delante del Padre con gemidos indecibles por nosotros. Hermano querido, el Espíritu Santo siente tu dolor. El Espíritu Santo siente lo que tú estás padeciendo. Si eres débil en algunas áreas, dile, Señor, fortaléceme en esa área. Ayúdame en esa área. No permitas que yo sea seducido en el nombre poderoso de Cristo, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder abandonar el pecado que nos asedia. No vamos a poder dejarlo, no vamos a poder alejarnos. Y es por eso que mucha gente cae en el pecado y dice, es que la carne es débil. Sí, es débil, pero el Espíritu a la verdad vela por nosotros. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a responder. Definitivamente que Dios es tan misericordioso, hermano, que no nos deja solos en nuestras luchas, en medio de la adversidad. Ahí está el Espíritu Santo de Dios con nosotros, guiándonos a toda verdad y ayudándonos a vivir en la santidad que Dios mismo exige a cada uno de nosotros. Porque Dios nos exige que seamos fieles. Dios nos exige, hermano. Así es que la salvación es un proceso de crecimiento espiritual. La salvación es un proceso. La salvación llegó a nosotros, pero hay un proceso. Y ese proceso nos va a dar crecimiento espiritual. Nos vamos a hacer fuertes en el Señor. La salvación no solamente es un proceso de crecimiento espiritual. La salvación es un proceso de santificación. O sea que desde el momento en que yo soy salvo y comienzo a moverme en la verdad, comienzo a moverme, hermano, en la obediencia, estoy siendo procesado para moverme en santidad, bendito el nombre del Señor. Es decir, ya no me muevo en los parámetros del mundo, sino comienzo a moverme en los parámetros de Dios. Y entonces, ¿a quién me comienzo a parecer? ¿A quién me comienzo a parecer? Porque mientras yo haga lo que el mundo dice, ¿a quién me estoy pareciendo? ¿Quién es el mentiroso y padre de todos los mentirosos? Satanás. Por eso Jesús dijo, por cuanto no me obedecéis mi palabra y mi verdad no está en vosotros, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio, mentiroso y padre de los mentirosos. Entonces cuando nosotros estamos obedeciendo todo lo que el mundo hace, ¿a quién me parezco? Y cuando soy obediente y me ven como una persona rara, hermano, ¿a quién me estoy pareciendo? Cuando te mueves en humildad, cuando haces a un lado la exaltación, cuando comienzas a ser obediente a Dios, cuando comienzas a servir a Dios, comienzas tú a servir en la iglesia, comienzas a accionar por la fe, ¿a quién te estás pareciendo? ¿Por qué razón cuando Jesucristo fue tomado prisionero, lo tuvieron que señalar con un beso? ¿Acaso no sabían quién era Jesús? Es que aquellos 12 hombres habían estado ya con él por 3 años y medio. Y se parecían a Jesús. Cuando uno está con Jesús, comienza a parecerse a Jesús, hermano. Comienza a parecerse a Jesús. Por eso, hermano, mi querido hermano, muchas veces usted ve en la calle personas que identifican como cristianas sin saber usted sí quiénes son. Y mucha gente le ha dicho a usted que Dios le bendiga, hermano, y usted no los conoce. Cuando reflejamos nosotros a Cristo, cuando tenemos la paz de Cristo, nos comenzamos a parecer a Él, bendito el nombre de Jesucristo. Nos comenzamos a parecer a Él. Comenzamos a tener un parecido con nuestro Señor.
Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo en San Mateo 24, en el versículo número 13, que solo el que persevere hasta el final, este será salvo. Solamente aquel que luche hasta el fin, hermano. Y nos advierte en el versículo 44 del mismo San Mateo 24, que estemos preparados. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesucristo viene y viene pronto por su iglesia. Jesucristo viene y viene pronto a buscar a su pueblo. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que parecernos cada día más a Jesucristo. El tiempo cuando tenemos que decirle: Cristo Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Dios mío, porque tú me has guardado de las garras del maligno y me estás preparando para ser levantado en aquel día. Acuérdese que vendrá como ladrón en la noche, a la hora que no pensemos. El versículo 44 que le leí de San Mateo 24 dice que estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y si nosotros estamos siguiendo las corrientes del mundo, si nosotros estamos desobedeciendo a Dios, no queda más que una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego. Entonces, hermano, simple, preparémonos siendo obedientes. Preparémonos siendo obedientes a la palabra de Dios. Lea la Biblia, estudie la Biblia. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo número 3, que es bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de este libro. Es bienaventurado el que lee y el que oye. Ahora, si yo oigo y yo leo, pero no deposito la palabra en mi corazón, sino que me vuelvo un oidor olvidadizo, entonces me tengo que preparar para Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que Dios nos ayude a que podamos perseverar y serle fieles a Dios mientras Cristo tarde en venir. El próximo domingo seguimos nosotros con nuestro tema de las profecías. Las profecías, estaremos entrando al libro de Daniel. Le aconsejo que venga a las 11 de la mañana para que continuemos con nuestros estudios que nos hablan del tiempo cuando Cristo vendrá por la iglesia. Si nosotros conocemos estas profecías, estamos conscientes de lo que la palabra dice. Y acuérdense que leímos hoy lo que Pedro dice, que la palabra profética más segura, la palabra profética más segura es la que está escrita y nosotros tenemos que seguirla. Si nosotros la seguimos, si nosotros obedecemos, vamos a tener una grande victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Deposite esta palabra en su vida, deposítela en su corazón. Los que están en línea, compartan esta transmisión con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, para que podamos nosotros prepararnos para el día de la ira de Dios y salir como vencedores en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a depositar nuestra ofrenda para el Señor. Gracias a los diáconos que vienen. Vamos a darle gracias a Dios. La levantamos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por supuesto que invitamos a los que están en línea. Si quieren participar de esto, lo pueden hacer en nuestra página centropp.com, centropp.com. Ahí puede depositar sus ofrendas. Vamos a levantar nuestra ofrenda, mis hermanos. Gracias a Dios le damos por esta palabra. Gracias a Dios le damos por lo que estamos pendientes del consejo de la palabra de Dios, por lo que la atesoramos y por esta semana de bendición que viene sobre nuestra vida. Padre Celestial, te pido por esta ofrenda que se va a recoger, Dios mío, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, de quien somos y a quien servimos. Te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, mi Rey. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Establece, Señor, oh Padre Celestial, tu palabra en nuestros corazones. Hoy venimos a depositar esta ofrenda
sabiendo que esto es agradable delante de ti, Señor. Tú dices en tu palabra, Dios mío, que es más bienaventurado dar que recibir. Te pido por mis hermanos que ofrendan, Señor, por los que diezman, Dios mío. Recibe, Señor, oh Padre Celestial, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Lo hacemos con amor delante de tu presencia. Te reconocemos como nuestro Dios. Te reconocemos como nuestro Señor. Te reconocemos como nuestro Salvador. Oh Padre, bendícelos con salud. Bendícelos con bendiciones de lo alto, con trabajo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, que no falte el pan en su mesa, que no falte el techo, que no falte el abrigo. En el nombre de Jesús y reprende por nosotros al devorador. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te pedimos en este momento, Dios eterno, que tú derrames de tu presencia, que derrames de tu gloria, derrames de tu unción, que uses a tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar, hermanos, para pedir que Dios nos fortalezca, que podamos ser fieles a Dios, que podamos someternos a la palabra, que podamos permanecer preparados para el día en que Cristo venga con poder y gloria, con poder y majestad, para ir a su encuentro en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre Celestial. Yo te pido por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que de una manera o de otra, Padre, están en este momento unidos a nosotros, Señor. Te pido que en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret tú permitas que tu Espíritu Santo, Señor, fluya y se mueva en favor de cada uno de nosotros. Queremos estar preparados para ese día. Queremos estar listos, Señor. Queremos movernos en obediencia, Dios eterno. Permite que tu palabra, Señor, oh Padre Celestial, alcance nuestras necesidades. Que podamos ser, Señor, oh Padre Celestial, personas que nos sujetemos, Dios mío, a tu voluntad, Padre Celestial, y que podamos recibir de ti todo buen consejo, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre glorioso. Te pido en esta hora, Señor, por cada hogar, por cada familia, por cada persona, Señor, que necesita de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo y ser alcanzados, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por aquellas personas que no te conocen, por aquellos que están lejos de tu presencia, por aquellos, Padre Celestial, que de alguna manera, Padre, recibieron tu palabra en esta hora. Permite que sus corazones sean quebrantados. Permite que cada uno de ellos pueda acercarse a ti, Señor, con acción de gracias, con alabanza y con adoración. Rey majestuoso, Dios de amor, a ti, Señor, levantamos nuestras manos en esta hora. Antes de salir de este santuario, Señor, nos presentamos delante de ti humillados. Nos presentamos delante de ti reconociendo que tú eres Dios, que tú, Señor, nos levantas en victoria, que tú, Señor, sabes y conoces que somos gente frágil, Señor. Somos gente, Señor, oh Padre, que necesitamos de la fortaleza de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar en victoria. Ayúdanos, Señor, a caminar en bendición. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra y obedecerla, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Que todo aquello que venga y que surja, Señor, oh Padre, sea para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos por mi hermano Samuel, Señor, en esta hora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que los diáconos vayan ahí a orar con mi hermano Samuel, por favor. En el nombre poderoso de Cristo, Padre, te pedimos por este varón, Dios mío. Sabemos, Padre Celestial, oh, que tú estás con él como poderoso gigante. Te pedimos que en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, tú obres en su vida, obra en su corazón, Señor.
Oh Padre, que esta cirugía, Dios mío, en el nombre de Jesús, tú seas glorificado, Señor. Oh Padre, que tú seas exaltado, Señor. Nuestra confianza eres tú, Señor. Tú usa los medios que a ti te placen, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ponemos su vida en tus manos, Señor. Él te pertenece, Señor. Fue comprado por tu sangre preciosa, Dios eterno. Pon tu mano, Señor, sobre él, Padre celestial, en el nombre maravilloso de Cristo. Glorifícate, Señor. Glorifícate en su vida. Glorifícate, Dios eterno, en el nombre que es sobre todo nombre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor. Te pedimos por cada familia, te pedimos, Padre celestial, por la familia Ramírez, Señor. Te pido por Lindy, Señor, te pido por Eddie, por Pablito, Señor. Te pedimos por Junior, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon tu mano, Señor, sobre este joven, Dios mío. Termina de sanarlo totalmente de su pierna, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Para ti no hay nada que sea imposible, Señor. Tú todo lo puedes, tú todo lo haces, Señor. Por mi hermana Obando, Señor, por mi hermano Félix, Señor, por la familia, Señor. Oh Padre celestial, estamos pidiendo en este momento, Señor, por mi hermana Tania, Señor, por su hija, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor. Por mi hermana Xochitl, Señor, sus hijos, Padre, los ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo. Te pido por mi hermano Victorino, Señor, por mi hermana Mari, mi hermana, Señor, Julita Herrera, Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo. Los ponemos a todos en tus manos, Señor, por mi esposa, Señor, por mis hijos. Estoy poniendo mi descendencia en tus manos, Señor. Tuyos somos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor. Te pido por mi hermana Mari, Señor, por mi hermana Guerra, Señor. Estamos pidiendo en este momento por mi hermana Marta Guerra, Señor, por mi hermana Delia Guerrero de Briceño, por mi hermana Carmencita Hernández, Señor, por mi cuñada Araceli, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por mi hermana Malú Santiago, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Bendícela, Señor, a mi hermana Luz Robles, Padre celestial, allá en Lima, Perú, Padre celestial. Pon tu mano sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, por mi hermano Juanelo Hernández, Señor, mi hermana Concepción Calderón, Señor, por mi hermano, Señor, Francisco Calderón, Dios mío, en el nombre de Cristo, por mi hermana, Señor, Iris Rosario, Padre Santo. Estamos pidiendo, Señor, por cada uno de los que están presentes, Señor, mi hermana Beatriz, Señor, por Gatoño, Señor, te estamos pidiendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por mi hermana Lorena Villarreal, Señor, estamos poniéndola en tus manos en esta hora, Padre celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido por mi mamá, Señor, allá en Guatemala, mi hermana Silvia, Señor, por mi primo Eduardo, Señor, gracias porque ya lo sacaste del hospital, Señor, por la familia Villarreal, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, para que tú permitas, Señor, oh Padre celestial, que ellos ya tengan la libertad de salir, Padre celestial, y de venir a tu casa, Dios mío, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por la familia Reina, Señor, por todos mis hermanos que están pasando aún, Señor, por situaciones difíciles, con el agua, Señor, con la luz, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, por los que están enfermos en los hospitales, Señor, los que están pasando, Señor, situaciones difíciles, Señor, por mi hermana Isabelita, te estamos pidiendo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, en tu nombre proclamamos victoria, proclamamos bendición, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, eres tú, Señor, estandarte de nuestra vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Llévanos en paz a nuestros hogares, permite que podamos retornar en bendición, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, a ti te damos las gracias. Confesamos que esta semana, que hoy iniciamos, una semana de victoria, una semana de bendición, una semana, Señor, de prosperidad, Señor, física, material,
y espiritual, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en el proceso que tú nos has puesto en el nombre de Jesucristo. Bendice a pastores, ministros, Señor, en el área, Señor, y a todos aquellos que en cualquier parte del mundo predican tu palabra y tu evangelio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios decimos amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que la paz de Cristo sea en cada corazón. Dios bendiga a todos mis hermanos que están en línea. Los amamos, hermanos, los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta otro día. Bendiciones.